Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Santiago Pineda, estudiante de Ingeniería en Sistemas. Y hoy vamos a ver el dominio de la electrónica y el electromagnetismo. Modularemos circuitos de dos mallas empleando las leyes de conservación de Gustav Kirchhoff. Formularemos este sistema inductivo y resistivo como dos ecuaciones diferenciales lineales acopladas de primer orden. Calcularemos autovalores transitorios y experimentaremos en vivo en nuestro simulador interactivo. Gustav Kirchhoff formuló dos leyes fundamentales de circuitos en 1845. La primera ley, o de corrientes, establece que la carga se conserva por lo que las corrientes entrantes a un nodo igualan a las salientes. La segunda, o de tensiones, impone que la suma de potenciales en cualquier lazo cerrado es idénticamente cero. Consideremos un circuito de dos mallas adyacentes. El lado izquierdo contiene una fuente E sub t y un resistor R sub 1. El lazo derecho posee un resistor R sub 2 y una bobina L sub 2. Comparten una rama común con un inductor L sub 1. Definimos corrientes horarias I sub 1 de t e y sub 2 de t. El acoplamiento magnético ocurre en la rama central por la ley de corrientes. El flujo neto en la bobina compartida L sub 1 es la diferencia I sub 3 igual a I sub 1 de t menos I sub 2 de t. El campo magnético autoinducido en L sub 1 depende simultáneamente y en todo momento de las corrientes de ambas mallas. Recorriendo la malla 1 en sentido horario, sumamos la fuente E sub t, restamos la caída R sub 1 por I sub 1 y restamos el voltaje autoinducido en L sub 1, menos L sub 1 por la derivada de la diferencia I sub 1 menos I sub 2, igualando a 0. Formulamos la primera ecuación diferencial acoplada de la red. La malla 2 es pasiva. Al recorrerla en sentido horario subimos por la rama comparativa experimentando una caída inductiva en L sub 1, igual a menos L sub 1 por la derivada de I sub 2, menos I sub 1. Sumamos las caídas en R sub 2 e inductancia L sub 2. Al igualar a 0 definimos la segunda ecuación de balance. Como las primeras derivadas de las corrientes están acopladas en ambas ecuaciones, realizamos una suma algebraica directa del sistema. El término L sub 1 por la derivada de I sub 1 se cancela perfectamente. Esta simplificación nos permite despejar de inmediato la derivada de I sub 2 respecto al tiempo en función de las variables de estado y la fuente. Sustituyendo la derivada de la corriente 2 en la ecuación del lazo activo, despejamos análogamente la derivada de la corriente 1. Obtenemos el sistema normalizado de primer orden. La rapidez de variación de cada corriente depende linealmente del estado instantáneo de ambas mallas y la excitación describiendo la inercia electromagnética acoplada del circuito. Adoptamos la notación matricial del espacio de estados. Definimos el vector de corrientes I y el vector de excitación F, que incorpora la fuente y las inductancias. Los coeficientes se agrupan en la matriz de estados A de 2 por 2, la cual concentra los valores de resistencia e inductancia, gobernando por completo la estabilidad física del circuito. La respuesta transitoria depende de los autovalores de la matriz de estado A. Al resolver el polinomio característico, hallamos dos raíces lambdas negativas. Estas definen los tiempos de relajación, tau sub 1 y tau sub 2, calculadas como el recíproco negativo de cada raíz, determinando el decaimiento de la energía magnética almacenada en los inductores. En transitorio libre sin fuentes activas, la solución general homogénea es la superposición de decaimientos exponenciales gobernados por los autovalores lambda sub 1 y lambda sub 2.
asociados a los autovectores v1 y v2. A medida que t avanza, las corrientes decaen asintóticamente a cero por disipación térmica en las resistencias. Con excitación senoidal del tipo E0, coseno de omega t, el circuito responde a corrientes con frecuencia omega pero desfasadas. Las bobinas oponen inercia electromagnética al flujo variable, autoinduciendo tensiones reactivas, lo que desplaza temporalmente los picos de corriente respecto al voltaje. La amplitud y desfase determinan la impedancia de la red. Al aplicar pulsos cuadrados de voltaje comunes en control electrónico, los inductores actúan como filtros de conmutación. Ante la discontinuidad del frente de subida de la bobina, autoinduce fuerza contraelectromotriz máxima, suavizando la corriente de forma exponencial. Al apagarse la fuente, descarga su campo magnético, retrasando la excitación de corriente hacia el reposo. Les doy la bienvenida al laboratorio virtual de redes eléctricas. A la izquierda veremos electrones en movimiento proporcional a las corrientes calculadas por el simulador. A la derecha un osciloscopio digital grafica el voltaje en morado, la corriente 1 en cian y la corriente 2 en verde. Vamos a experimentar con corriente continua, alterna y de pulsos cuadrados. Vamos a darle aquí en lanzar simulación. Vemos I malla 1, I malla 2 en verde y rama central en naranja. Entonces vamos a ver la fuente AC. Aquí vemos el osciloscopio, cómo actúan, todos se mueven y pulsos cuadrados. Vamos a ir aumentando también el voltaje, la frecuencia, para que mueva más rápido, menos resistencia, inductor, que mueva más rápido. Y un mayor voltaje y mayor frecuencia. Menor frecuencia, mira eso como se mueve. En conclusión, el estudio de circuitos elásticos mediante leyes de Kirchhoff ilustra el poder de las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. El análisis de autovalores de la matriz de estado permite optimizar microchips y filtros de potencia, fundamentales en el hardware moderno. Muchas gracias por estar aquí, por ver el video de hoy y nos vemos en el siguiente tema.